Hola, esto es la charla sobre cómo avanzamos hacia una arquitectura basada en microservicios en Falabella. Primero comenzando un poco sobre mí, para comentarles quién soy y mi experiencia. Soy Jesús Marín, ingeniero de computación con 6 años de experiencia en trabajo de web dev, actualmente full stack developer y líder técnico en Falabella Tecnología Corporativa. Datos misceláneos sobre mí son que soy venezolano, estoy felizmente casado, me gusta mucho hacer debugging en producción, en código minificado, los viernes, y siempre he querido programar un videojuego. Como dato, mi cerveza favorita es todas. Me gustaría comenzar un poco con la teoría de definiciones que vamos a utilizar en el resto de la presentación y que son, comenzando, ¿qué es la arquitectura monolítica? Una arquitectura monolítica es básicamente cuando tienes un sistema donde una sola capa contiene todas las funcionalidades, con todo conectado e interconectado desde ya hacia esa misma capa, y se encuentran allí la información, interacciones de distintos tipos de recursos, como por ejemplo en el diagrama acá, vemos que este mismo superservicio manejaría recursos de tipo A, B, C, D, y toda la lógica de negocio, la información que necesita la interfaz de usuario, y las conexiones con los servicios externos para poder enviarle esa información al sitio web o al cliente que le esté requiriendo desde ese servicio. Por lo que terminamos con una lógica bastante centralizada e interconectada allí mismo. Un ejemplo de cómo una página utilizaría uno de estos servicios sería que, en este caso, el producto Nodos 3, o el frontend se conecta con este super servicio y él le suelta información sobre el producto, sobre las opiniones, reviews y las garantías, pero ese servicio solamente, de ese servicio solamente toma esto, esta página. Sin embargo, ese servicio podría dar información de cualquier otra cantidad de productos, cualquier otra cantidad de operaciones en el sitio, el carrito, cuando el usuario, cualquier otra cosa. Entonces, no es lo único que vive en ese servicio. Las ventajas de tener una arquitectura basada en un monolito, o tener monolitos así tan grandes, es que nos generan muchísimas dependencias de equipos, de tecnologías, de pasos de producción y, más importante que nada, de decisiones. Porque al estar todo interconectado, necesitamos que todas las personas estén listas con sus cambios, necesitamos que la tecnología que maneje sea un solo stack, porque es un solo servicio el que está siendo deployado, que todos estemos ok y no haya ninguna falla en ningún equipo antes de hacer un paso a producción de ese artefacto, de este servicio. Y entonces todas esas condiciones nos generan complejidad de monitoreo, de entendimiento del código, nos da como resultado lentitud en paso a producción, y hace que sea muy difícil encontrar y evitar los errores antes de que pasen en producción. En cambio, cuando hablamos de microservicios nos referimos más bien a servicios y componentes, piezas un poco más pequeñas, que son bastante independientes los unos de los otros y se responsabilizan únicamente de un recurso, de una sola tarea, de una sola área, de un solo dominio. Como por ejemplo, en este caso tendríamos un servicio de A, un recurso A, que se encarga exclusivamente de crear, leer o cambiar los recursos A, y obtener la información desde un servicio externo de una colección o base de datos de A. Entonces tendríamos que un sitio web o un cliente podría nutrirse de este tipo de microservicios a través de la creación de distintos microservicios que se encarguen de recursos tipo A, tipo B y tipo C, cada uno conectándose a lo que necesite conectarse, independientemente de los demás, sin ningún tipo de interacción más allá de la que se generaría capaz en una capa de consolidación o algún otro tipo de interacción que tengan al consumirse entre ellos. Los beneficios de hacer esto así es que nos genera bastante más independencia al momento de trabajar los equipos. Las tecnologías pueden ser totalmente distintas entre microservicios, podemos tener distintos tiempos y pasos a producción por cada microservicio, y entonces es muy, muy liberador tener eso así, ya que nos da una independencia de decisiones. Yo, como líder de una sección, puedo decidir qué hacer o hacia dónde dirigir un microservicio y sus features, mientras que esto no tiene que afectar a ninguna otra área ni equipo. Y permite entonces también, como el código es más pequeño, que sea más fácil el monitoreo, conocerlo de una mejor forma, es menor la cantidad de código que tenemos que revisar, y entonces
todo esto hace que sea un poco más fácil encontrar y evitar los errores. Como por ejemplo, ahora si el ejemplo anterior del producto tuviésemos que equivalerlo a microservicios, tendríamos que cada una de las zonas necesitaría un microservicio que le entregue la información correspondiente. El de producto trae la información y características del producto, el de las opiniones y reviews trae información de las reviews exclusivamente, y los de garantía, pues garantías. Entonces, si hay que agregar algo en la parte de garantías, solamente el equipo de garantías se debe preocupar por hacerlo. Y lo mismo con la información de producto y de reviews. No hay ningún tipo de dependencia en que, oye, necesitamos cambiar la forma en la que mostramos las reviews. No hay que esperar a que esté listo el equipo de producto, no hay que esperar a que esté listo el equipo de garantías. Ahora, en la práctica, vamos a entonces conversar cómo ha sido el proceso de avance desde un monolito bastante grande, si lo puedo decir, hacia microservicios en Falabella, comparando el panorama antiguo contra el actual. Comenzando con la high level picture de cómo era antes el sistema en Falabella. Obviamente esto está súper simplificado, pero en resumen tenemos una unidad de negocio, Falabella, donde una capa del backend se ocupaba de toda la información que requería el sitio, absolutamente toda. Entonces, teníamos todos los endpoints, estaban deployados en ese mismo microservicio, en ese mismo monolito, y el frontend, que tampoco era muy pequeño ni individual, se nutría de esa información y como buen monolito también daba información y generaba las páginas para todo el sitio, y entonces esto hacía que pues tuviésemos esta arquitectura de monolito, y nos daba todos los problemas que habíamos visto antes. Entonces todo ese backend se conectaba con todos los otros servicios y todo pasaba a través de esto, por lo que si se caía el backend por alguna razón, por cualquier otro microservicio que no fuese crítico o lo que sea, todo el sitio sufría. Lo mismo con el frontend. Si el frontend dejaba de funcionar por un error en la compilación o se retrasaba el deployment por un error de transpilación en el código, todo el frontend sufría. Entonces, en resumen, Falabella, la situación en la que estaba era en la que teníamos equipos bastante grandes y que se encargaban de partes bastante grandes del sistema. La estabilidad era muy difícil de conseguir porque al tener que estar todo el sistema estable para poder pasar a producción, pues es difícil que eso suceda. Si fallaba algo, todos tenían que buscar hasta dónde estaba el problema, porque no había mucha claridad de dónde podría haberse ocurrido la falla, si capaz fue en el backend, capaz fue en el frontend, pero como había muchas capas que teníamos que buscar y teníamos que encontrar el problema interconectado del código aquí y allá, era muy, muy difícil encontrarlo y todo el mundo tenía que apoyar. Entonces, básicamente nos afectaba el resto de los desarrollos porque pausábamos eso para encontrar un problema en producción. Y hacíamos deployment los viernes. No es que esté estrictamente mal ni que sea una práctica prohibida hacer deployment los viernes, sino que no nos quedaba de otra. Porque al sufrir en los tiempos durante la semana por los errores que salían, los desarrollos no salían a tiempo y teníamos que vernos obligados a hacer los deployments los viernes. Y esto nos causaba malestar los fines de semana porque también se rompían las cosas. Sin embargo, no era lo único que pasaba. Teníamos cosas como los desarrollos eran difíciles y costosos, los plazos eran muy grandes, los plazos de tiempo eran muy grandes, un servicio no crítico podía afectar a otros no esenciales, no podíamos mejorar la experiencia del cliente a tiempo, no sabemos si un equipo era el que rompía la página o era otro equipo dentro del mismo código, y teníamos mucha interferencia de otros equipos que tenían que trabajar con nuestro sistema. Entonces no era una situación muy buena. Pero entonces en ese momento nos dimos cuenta de que era momento de un cambio y nos propusimos migrar a la arquitectura de microservicios, no solamente por los beneficios que hemos conversado anteriormente, sino porque estábamos en una etapa en la que sabíamos y conocíamos nuestro sistema y sus interacciones, queríamos mejorar nuestro stack, sabíamos cómo hacer la división de los subdominios y necesitábamos mejorar nuestro time to market de las features que queríamos entregarle al cliente y las mejoras tecnológicas que queríamos poner en lugar. Entonces, como un overview del proceso, se creó un proyecto denominado Catalyst, donde a partir de este monolito comenzábamos a separar las funcionalidades, rehacerlas en base a microservicios y progresivamente las íbamos conectando en nuestra plataforma para entonces así reemplazar de poco a poco ese monolito e ir exponiéndole estas nuevas capacidades, estos nuevos servicios al cliente. De esta forma, cada equipo podía concentrarse en su dominio exclusivamente
y saber cómo proceder en las siguientes etapas. Una de las cosas muy importantes es que nos concentramos en no hacer, o nos pusimos la meta de no incluir funcionalidades nuevas en el monolito, ya que si la incluíamos, teníamos que entonces también equivalerla en los microservicios, pero entonces estábamos haciendo doble trabajo, estábamos haciendo trabajo con una plataforma legacy que podía fallar, entonces tendríamos que ocupar nuestro tiempo debugueando allá, en vez de crear nuevas funcionalidades o pasar las antiguas hacia una mejor forma basada en microservicios. Actualmente ya no tenemos esas capas monolíticas en el frontend y en el backend, sino que tenemos más bien una distribución orientada a las distintas páginas, que son distintos productos en nuestra nueva arquitectura, y cada una tiene una serie de microservicios que sirven la información que utilizan. Como por ejemplo el carro tiene un servicio del cart, en la ABU, el pago tenemos servicios de pago, el homepage tiene servicios de contenido para imágenes estáticas y el layout, etcétera, etcétera. Y todos toman lo que necesiten de los servicios de core, que a su vez no son tampoco una capa monolítica, sino que tienen su especialización para servirle de forma central a todo el holding, ahora no solamente Falabella, sino que a todo el holding, de una misma forma le sirve la información porque están divididos también en subdominios centrales, core. Entonces cada unidad de negocio, en el caso nuestro era Falabella, pero también podría ser otros empresas del holding como Totus y Sodimac, utilizan esta capa core y los microservicios core para nutrirse, pero buscan en cada uno la información que se necesita y entonces core puede hacer los deployments que necesita hacer para generar la información crítica del sitio y las mismas features para todos de una forma independiente por cada dominio. Y se conectan también entonces independientemente a cada servicio de back office, cada sistema externo, cada base de datos a la que se tienen que conectar. Entonces no es solamente un tema de que el backend se separa, sino que también creamos distintas capas, una centralizada y otra específica de la unidad de negocio, y en ambas nos estamos orientando a tener microservicios que se encarguen de generar la información de los distintos productos, las distintas secciones y las distintas funcionalidades dentro del sitio. Como ejemplos, podemos dar un poco o conversar un poco sobre contenido y el core cart. En el caso del proyecto de contenido, lo que se hizo fue para la homepage específicamente primero, a crear una serie de microservicios que no tuviesen ningún tipo de interacción, no requerimiento, dependencia de estar contenidos en un monolito para generar la experiencia que el usuario ve, sino que hay, digamos, microservicios para generar la página, para generar la estructura, para generar el orden de los componentes, para generar los componentes en sí, y cada uno se encarga de crear, de modificar o de eliminar, básicamente manejar en sí cada uno de estos recursos, independientemente del otro. No hay por qué evitar hacer un deployment, digamos, del repositorio de componentes si el del layout no está listo o si el del layout no es estable. Entonces, si hay que hacer una mejora en componentes, se hace sin ningún tipo de problema, de forma independiente, en los tiempos que el equipo pueda. Lo mismo pasa con el Core Card. El Core Card es una pieza central de nuestra arquitectura y tiene, por supuesto, conexiones a distintos otros dominios. Sin embargo, es y se enfoca solamente en el carro de compras del usuario. Hace todas las operaciones que sean necesarias para poder calcular qué hay, qué va, información del producto y demás, pero solamente del carro. No se encarga del envío, no se encarga del pago, no se encarga de ninguna otra cosa. Y es consumido a su vez por las capas de la unidad de negocio, la Business Unit. Así que cada Business Unit puede consumir esa información específica del card en la forma en la que le parezca mejor, en la forma en la que mejor, básicamente en la forma en la que les plazca. Cada uno de nuestros microservicios entonces tiene una forma similar en la que nosotros colocamos el producto o el recurso que vamos a estar utilizando y entonces sabemos y podemos identificar hacia qué dominio estamos haciendo las llamadas, precisamente porque si estamos haciendo un get de cards, sabemos que es con el dominio de cards. Si estamos haciendo un get de payments, sabemos que es con el dominio de payments. Ahora, todo esto y todos estos cambios, ¿cómo nos impactaron no solamente en el día a día, sino en general a los equipos?
Primero, en cuanto a los equipos de desarrollo, se ha notado que hay un mayor ownership de los desarrollos que se hacen, porque al tú estar encargado de realizar solamente una tarea y de llevarla a cabo desde el principio hasta el final, desde que se hace la obtención de la información en el microservicio, se crea si no existe un microservicio para esa información y se muestra en el sitio al utilizar ese microservicio creado, tú sabes todo lo que tiene que ver con ese feature, entiendes mejor y te sientes más dueño de lo que estás haciendo. Los devs conocen entonces a fondo sus microservicios, saben qué información está disponible o no, cómo interactuar con las otras áreas y con el core, y piensan en la mejor forma de incluir cosas nuevas. Antes era un poco más difícil, precisamente porque como todo era un solo microservicio, o solo, disculpe, un solo monolito, era difícil pensar o analizar una forma óptima de incluirlo sin que afectara a las demás piezas. Ahora, como no hay otras piezas que afectar, solamente nos concentramos en lo que está y hacemos la adición de las nuevas features. Y negocio, a su vez, entonces, por esto pueden haber muchas iniciativas al mismo tiempo de parte de negocio en distintas zonas, sin que haya una dependencia de que, oye, como no hemos salido con esta feature o está inestable, este otra feature que pidió este otro área de negocio no puede salir porque el monolito no está listo para ser deployado. Cada microservicio entonces puede ofertar y darle esas nuevas features por separado que solicita el negocio para poder cumplir con los requerimientos de nuestros clientes y mejorar la experiencia. Se puede analizar la efectividad de cada una de las cosas y de cada mínimo cambio que se haga en cada uno de estos microservicios por separado. Esto es muy, muy importante para poder estudiar qué cosas están surtiendo efecto y cuáles no, y poder cambiarlas en caso de que no. Sin embargo, no todo es algo maravilloso. Hay cosas que, por supuesto, causan un poquito de ruido durante el proceso. No quiere decir que sean cosas malas de trabajar con microservicios, sino que el proceso te generará este tipo de situaciones en las que la comunicación, por ejemplo, entre equipos es súper, súper, súper esencial, y cuando falla hay problemas, porque si un microservicio se supone que se encargara de hacer algo y todos asumían que iba a ser así, pero después dijeron, no, ¿sabes qué? Nunca nos íbamos a encargar de eso, o una falla en la comunicación en la que una información no va a llegar porque no se pudo hacer y no se comunicó correctamente y a tiempo, ya entonces todo lo que se había definido y de lo que dependían los otros microservicios cae. Entonces es muy importante la comunicación, muy, muy, muy importante. Entonces, eso lo que nos dice es que si la dependencia es un poco menor, sí, que en no, un poco no, es mucho menor la dependencia entre equipos, no desaparece por completo, porque igual un microservicio tiene que dar información sobre el recurso que mantiene, y la gente que depende de esa información depende de que ese microservicio haga lo que tiene que hacer. Entonces, sí hay dependencia, pero es poca. Sin embargo, se transforma en en la coordinación y la comunicación que tiene que existir. Es necesario que exista un proceso de transición, porque no hay, o es muy difícil atacar esto de una forma de modo Big Bang, en el que todo tu sistema está basado en un monolito y de repente entraste todo un día con 15 o 14, 25 microservicios y reemplazaste todo de la noche a la mañana, porque van a haber fallas, van a haber problemas, va a haber que hacer rollbacks de ciertas partes, y no todo va a salir perfecto a la primera. Entonces, de una forma progresiva, poco a poco, separando las piezas y implementando las nuevas features con cuidado y dándonos cuenta de qué es lo que nos falta por cubrir, básicamente teniendo una buena visión de todo el proceso, es que vamos a conseguir efectivamente migrar poco a poco a una capa de microservicios. Sin embargo, igual me gustaría como comentario decir que no, probablemente si tuviste un monolito y era muy grande y es muy difícil, no solamente va a tomar mucho tiempo, sino que vas a tener que convivir con ese con ese monolito bastante tiempo también. Capaz nunca termines saliendo de esa convivencia entre el monolito y los nuevos microservicios. Es por lo general bastante permanente, a menos de que sea un monolito no tan grande y que tu negocio no sea demasiado grande. Sin embargo, para negocios bastante grandes se va a dar. En el caso de Falabella, tenemos este tipo de situación en la que, por supuesto, para varios tenants ya hemos migrado completamente. Sin embargo, hay varias zonas en las que mantenemos información viniendo de este monolito y no podemos esperar a sacar las nuevas funcionalidades para poder editarlo. Ahora,
Mi último comentario es que, a pesar de que tengamos una buena intención de separar en microservicios los sistemas, de hacer los deployments por separado y de saber que los equipos son más ágiles de esta manera, a veces lo más rápido y sencillo es volver a caer en el vicio de hacer todo en un solo lugar, por lo que podríamos terminar con microservicios, digamos, de las páginas de tu checkout, donde un microservicio se supone que hiciera una sola cosa, pero termina manejando la información del carro, la información de promociones en el checkout, las listas, pagos y demás. Entonces, capaz comienza correctamente un proceso. Lo importante es mantenerse enfocado, saber que eso tiene que ocuparse exclusivamente de una tarea y no caer en la tentación de, como ya está el servicio este deployado, simplemente anexemos esta funcionalidad al servicio que está, porque terminaríamos con nuestro propio monolito. Entonces, lo importante no es solamente reflejar en el código nuestro conocimiento, sino cambiar nuestra mentalidad y asegurarnos de que estamos teniendo la visión correcta de cómo hacer la implementación de sistemas basados en microservicios. Eso fue todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero estén bien y bueno, saludos.